Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Bueno, los quiero invitar a cada uno de ustedes para que participen en mi canal y se suscriban en Coleccionista de Biblias, en donde vamos a aprender en conjunto acerca de todas las traducciones de la Biblia que existen en el mundo católico. Te invito y acuérdate de darle a la campanilla, también invitar a tus amigos para que muchas personas puedan conectarse y saber del maravilloso mundo de las Biblias católicas, ya que es un mundo desconocido por algunos y tenemos que evangelizar de una u otra forma. Chao, chao, que estén muy bien. En esta oportunidad vamos a hacer un video explicando las 7 diferencias entre la Sagrada Biblia con las anotaciones de fe del obispo Edir Macedo de la famosa Iglesia Universal del Reino de Dios, más conocidos como los Padres de Sufrir, con la Biblia que pertenece a nuestra Santa Iglesia Católica, que es la Sagrada Biblia, versión crítica sobre los textos hebreo, arameo y griego de la Biblioteca de Autores Cristianos, es decir, entre una Biblia católica y la Biblia de este grupo religioso, la Iglesia Universal o los Padres de Sufrir. Bien, y antes de comenzar a explicar las 7 diferencias entre ambas Biblias, primero vamos a contar un poco más acerca de la historia de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Bien, bueno, esta es una iglesia que fue fundada en el año 1977 por el pastor Edir Macedo Becerra, quien nació en el seno de una familia católica. Después, a los 20 años, decidió ingresar a una iglesia pentecostal porque no se sentía a gusto en la iglesia católica, y después decidió fundar su propia iglesia. Bien, su propia iglesia, conocida como la Iglesia Universal del Reino de Dios o los Padres de Sufrir, en el año 1977. Se les conoce mucho porque tienen un proselitismo activo, es decir, mediante los medios de comunicación como la televisión y el internet, anuncian que su iglesia puede solucionar los problemas que aquejan a la vida de las personas, principalmente los cotidianos, como la violencia intrafamiliar, cuando hay problemas de divorcio, separación, pobreza, etc. Entonces, por eso ellos dicen que su lema o su principal nombre reconocido, aparte de Iglesia Universal, es de los Padres de Sufrir, como aparecen en los distintos canales de televisión, radio, internet, etc. Bien, si usted se da cuenta, esta iglesia fue fundada en Brasil y la mayoría de los pastores que participan en sus iglesias son de origen brasileño. Bien, son de origen brasileño. Y se destacan porque generalmente piden mucho dinero a las personas que asisten a sus reuniones. Mucho dinero, y la emocionalidad es importante. Bien, por ejemplo, si usted llegase a asistir a alguna de aquellas reuniones, usted se da cuenta de que ellos venden amuletos para poder hacer un pacto con Dios y para poder solucionar los problemas que pueden aquejarles en su vida. Bien, porque para ellos la doctrina principal de ellos está basada en 2 puntos, que son la lucha contra los demonios. Ellos dicen hacer exorcismos y sacar demonios, porque si usted tiene problemas familiares, tiene problemas económicos, tiene problemas de depresión, es porque un demonio usted lo está atacando. Bien, y lo otro es la teología de la prosperidad, la famosa teología de la prosperidad, en donde se piensa que si usted da dinero, paga el diezmo y da mayor cantidad de dinero a la iglesia, Dios lo va a bendecir o lo va a retribuir 10 veces con eso. Bien, han ocurrido varios escándalos en donde muchos ex adeptos a este grupo religioso cuentan que han terminado en la pobreza debido a la estafa por haber vendido todos sus bienes económicos para dar mayor cantidad de dinero a la iglesia.
Bien, dentro de los amuletos que venden dentro de sus iglesias está, por ejemplo, eh, un jabón de la descarga, bien, o también agua bendita que viene del río Jordán, también las piedras de la tumba de Jesús, la rosa milagrosa, el aceite de Israel, la sal bendecida por el Espíritu Santo, entre otras. Bien, y si usted llegase a asistir a algunas de sus reuniones también, se da cuenta que invitan a las personas a comer el pan bendecido para curar enfermedades. Entonces aquí hay una mezcla de misticismo entre las religiones protestantes como los pentecostales y también con las afrocreencias que inundan el país carioca, es decir, Brasil. Bien, también podemos decir de este grupo religioso que Edir Macedo ya no vive en Brasil, bien, no vive en Brasil, sino que ahora él dirige su iglesia desde los Estados Unidos, en donde vive la opulencia y la riqueza que provienen de los ingresos de las distintas iglesias que tienen a través del mundo. Bien, desde Brasil se extendieron al resto de América Latina, llegando a Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y los países de África. Bien, entonces eso es la pequeña introducción que yo quería realizar para conocer un poco más acerca de quienes publican esta Biblia. Bien, aquí usted lo puede ver, Biblia de la Iglesia Universal, del obispo Edir Macedo. Bien, entonces vamos a ver las 7 diferencias que existen entre esta Biblia con la Biblia católica. Diferencia número 1. Bien, la Biblia católica, como ustedes muy bien lo saben, hermanos, cuenta con 73 libros en su índice general. Bien, la Biblia católica cuenta con 73 libros en total, en donde acá en el Antiguo Testamento posee 46 libros y en el Nuevo Testamento posee 27. Bien, en cambio, la Biblia utilizada por la Iglesia Universal, esta edición la hicieron celebrando entre el aniversario desde 1977 hasta el año 2017, cuando cumplieron 40 años, 50 años, perdón, desde la creación de este grupo, bien, religioso. Entonces, como ustedes pueden ver acá, la Biblia de ellos tiene 66 libros en total, y de esos 66 tienen 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Bien, entonces la Biblia católica tiene 73 en total y la Biblia de la Iglesia Universal tiene 66. Bien, cuenta con 66 libros. También mencionar, antes de pasar a la segunda diferencia, es que ellos utilizan como traducción de esta Biblia que publican, ellos generalmente trabajan con la Biblia de América. Bien, trabajan con la Biblia de América. Entonces, esa es la traducción que ellos utilizan. Y siempre he trabajado con ella. Aquí aparece la importancia de las Sagradas Escrituras en mi vida, escrito por Edir Macedo. Después vamos a leer lo que dice aquí. Y aquí aparece que ellos utilizan la Biblia de las Américas. Bien, la Biblia de las Américas. ¿Por qué quiero explicar esto, hermanos? Para que usted no lo confunda, ¿ya? No confunda con esta Biblia, que esta es la Biblia de América. La Biblia de América es católica, ¿bien? Y no confundirla con la Biblia de las Américas, con esta Biblia, la Biblia de las Américas, que es protestante, ¿bien? No hay que confundir, por favor, entonces, la Biblia de las Américas con la Biblia de América. La Biblia de América es católica y la Biblia de las Américas es protestante, ¿bien? Para que no caigamos en la confusión, porque recuerde que la idea de estos videos es que los católicos no nos confundamos y utilicemos Biblias que pertenecen a nuestra iglesia, ¿bien? Porque puede que alguien llegue a su casa, le regale una Biblia y usted piense que es católica, ¿bien? Ahora, segunda diferencia es que la Biblia católica tiene los libros deuterocanónicos,
como usted muy bien lo sabe. Los libros deuterocanónicos son aquellos que corresponden al segundo canon, libro del segundo canon, que se encuentran en la Biblia Septuaginta y que utilizan las iglesias cristianas más antiguas, como son la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Los protestantes, recién en el siglo XVI, por Martín Lutero, excluyeron los libros deuterocanónicos y le llamaron apócrifos. Bien, entonces aquí usted puede ver la sección escritos transmitidos por la Septuaginta, los deuterocanónicos, que tienen tanto las Biblias católicas como las Biblias ortodoxas, que son las más antiguas. Aquí está el libro de Tobit, bien, como ustedes pueden darse cuenta. También tenemos el libro de Judith, ¿cierto? Como deuterocanónico. También está los suplementos de Esther, como usted lo puede ver aquí. Suplemento del libro de Esther, que están en griego. También dentro del libro de deuterocanónicos está el libro de la sabiduría. Usted se puede dar cuenta. Después del libro de la sabiduría está el libro de Eclesiástico. Bien, Eclesiástico, sabiduría de Jesús, hijo de Ben-Sira. Bien, el libro eclesiástico, no confundir con Eclesiastés. Bien, está también el libro de Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Bien, como usted lo puede ver aquí. Aquí está el libro de Primera de Macabeos y después sigue el de Segunda de Macabeos. Son 7 libros, bien, que provienen de la Septuaginta griega y que utilizan, como ya les dije, la Biblia católica y la Biblia de la Iglesia Ortodoxa. Bien, en cambio, esta Biblia, como sigue la tendencia de los pentecostales, y los pentecostales como pertenecen a los grupos de origen protestante, no cuenta con los libros deuterocanónicos, que ellos llaman apócrifos o prohibidos y que no consideran inspirados por Dios. Entonces, si usted ve en esta lista del Antiguo Testamento, usted no los va a encontrar. Bien, no los va a encontrar. Después, la tercera diferencia que podemos encontrar entre ambas Biblias es que la Biblia católica cuenta con la autorización de el Nil Obstant Imprimatur. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos otra Biblia católica, la Biblia, que es el libro del pueblo de Dios, consta con el Nil Obstant Imprimatur, es decir, que está libre de error y que puede imprimirse. Bien, Presbítero Luis Heriberto Rivas, Imprimatur Monseñor Raúl Francisco Cardenal Primas Tetas. Entonces, aquí tenemos la autorización por parte de una conferencia episcopal que permite que esta Biblia puede ser leída por católicos y que tiene que tener comentarios católicos. La Biblia de Edir Macedo obviamente no va a tener esa autorización, bien, y solamente va a tener la autorización que proviene de su propio líder, que en este caso es Edir Macedo. Bien, Edir Macedo. La diferencia número 4 es que en las Biblias católicas, bien, se utiliza el nombre de el Señor. Bien, pero aquí ojo con esto, hermanos. En la Biblia de Edir Macedo, ¿ya? Como ya les dije, ellos utilizan aquí la Biblia de las Américas en su traducción. Bien, entonces esta Biblia de las Américas es utilizada por diversas confesiones protestantes. Bien, por diversas confesiones protestantes. Y esta Biblia se caracteriza porque con relación al nombre de Dios también hablan de el Señor. Bien, aquí ya no hablan de Jehová, hablan de el Señor. Entonces, si nosotros vemos aquí en Génesis 2:4, si usted se fija aquí, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces, como la iglesia para de sufrir, bien, o la iglesia universal del reino de Dios no utiliza
la Biblia Reina Valera y utiliza la Biblia de las Américas, aquí habla de el Señor. Bien, las Biblias católicas, en cambio, pueden utilizar el nombre el Señor o Yahvé. Bien, el Señor o Yahvé. Entonces, si vemos aquí en Génesis 2:4, Génesis 2:4, por ejemplo, en esta Biblia, usted aquí va a ver que dice en el 2:4 lo siguiente: este fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados, cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en este caso, en la Biblia Cantera Iglesias, se utiliza el nombre Yahvé, 2:4. Entonces, acá si vemos en el 2:4, vemos, esta es la historia de los cielos y la tierra en su creación, el día en que hizo Yahvé Elohim, tierra y cielos. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, la cuarta diferencia es que en las Biblias católicas se utiliza el nombre del Señor y Yahvé, y en la Biblia, en este caso, la Sagrada Biblia que utilizan en la Iglesia para sufrir o en la Iglesia Universal del Reino de Dios, como se basa en la Biblia de las Américas, utiliza el nombre el Señor. Bien, el Señor. Y no utilizan el nombre Jehová como lo hacen la mayoría de las religiones protestantes en América Latina y en Norteamérica. Bien, ahora, las Biblias católicas, como ustedes lo pueden ver, tienen, y aquí vemos la quinta diferencia, tienen comentarios. Bien, entonces dentro de los comentarios, ustedes se pueden dar cuenta que todo texto tiene que tener un comentario de acuerdo, bien, al magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica. Entonces, esos comentarios tienen que estar de acuerdo a la tradición apostólica y al magisterio de la Iglesia. Aquí, esta Biblia, para ver la quinta diferencia entre estas dos Biblias, la Biblia de Iglesia Universal cuenta con comentarios, como dice aquí, del obispo Edir Macedo. Y aquí, ojo con esto, porque vamos a leer qué es lo que dice la introducción según Edir Macedo. Dice: la importancia de las Sagradas Escrituras en mi vida. Durante una jornada de más de medio siglo de fe en el Señor Jesucristo, viví numerosas experiencias espirituales en todas las luchas, tanto en la vida espiritual como en la ministerial. Las Sagradas Escrituras me sustentaron, orientaron y fortalecieron para que pudiera proseguir en la caminata y vencer día tras día. Leer y meditar constantemente en cada palabra del libro de Dios enriqueció mi vida, pues este libro es una fuente inagotable de riquezas de principio a fin. Él es inerrante, infalible y perfectamente suficiente para mostrar el camino hacia la vida eterna. La Biblia es una obra singular porque su autoría es enteramente divina. De ella emana la verdad que libera y bendice el alma de quien obedece sus mandamientos. Además, es la fuente de las promesas de la instrucción del poder de Dios. Este precioso libro se distingue también por su valor incomparable, porque su autor, el soberano Señor, se propone estar junto a sus lectores a través de su espíritu, con el fin de ayudarlos a comprender su voluntad. Y aquí nos vamos a avanzar un poquito, hermanos, y miren lo que dice aquí, donde dice por eso. Por eso registré muchas de las revelaciones que me fueron dadas por el Altísimo en momentos devocionales, durante la meditación de su palabra, para que un día pudiera reunirlas y compartirlas con la mayor cantidad de personas posibles. Con ese objetivo incluí mis anotaciones, investigaciones, referencias bíblicas e información importante para el crecimiento espiritual de aquellos que aman ardientemente al Señor Jesús y desean someterse a su voz. Entonces, si usted se da cuenta, los comentarios que aparecen aquí son de la autoría de Edir Macedo, porque él dice que Dios le dio revelaciones que le fueron dadas, ¿cierto? Y que él las desea compartir. Entonces, todas las notas que usted va a ver aquí son de origen de Edir Macedo, quien dice que fueron reveladas por Dios. Bien, todas estas notas que están acá abajo fueron reveladas por Dios. Entonces, aquí podemos ver la quinta diferencia entre la Biblia
católica que tiene comentarios a pie de página, pero que se basan en los acuerdos que establece el magisterio de la Iglesia más la tradición apostólica, que es por siglos, hermanos, viene del siglo I, de los tiempos de Cristo. Y aquí se basa en los pensamientos supuestamente revelados de Dios a Edir Macedo Becerra, bien, para que las personas puedan entender la Biblia de acuerdo a lo que él les menciona. Bien, entonces allí tenemos otra diferencia. Luego podemos destacar que dentro de la iglesia de Edir Macedo, ellos dan a conocer la palabra de Dios, y aquí lo vamos a tener como sexta diferencia. Bien, dan a conocer la palabra de Dios como un medio para llegar a la salvación, pero ojo, haciendo, ¿cómo lo puedo explicar? En donde si usted ofrece mayor cantidad de sacrificios al Señor y hace algún voto con el Señor relacionado con el dinero, Dios a usted lo va a bendecir mucho más. Bien, y eso es lo que se denomina la teología de la prosperidad. Entonces, los que leen esta Biblia, bien, van a encontrar muchos artículos que están relacionados con la teología de la prosperidad, en donde Dios va a bendecir a las personas que dan mayor cantidad de diezmos y dinero a la iglesia. Bien, en cambio, en la Biblia de nuestra Iglesia Católica, lo principal es que cada persona dé lo que pueda dar. Bien, y nosotros no tenemos que hacer ningún pacto con Dios para que Dios nos dé mayor cantidad de dinero, porque el amor de Dios es lo más importante para nosotros. No que nos dé bienes económicos terrenales, sino que nos dé la salvación espiritual que vamos a tener después de la vida, después de la muerte, cuando obtengamos la vida eterna. Bien, entonces esa es la sexta diferencia. Y como séptima diferencia entre ambas Biblias, podemos notar que voy a correr un poquito más acá, vamos a ver la interpretación de algunos textos. Bien, por ejemplo, en Mateo 16, 18, vamos a ver cómo Macedo interpreta este texto fundamental dentro de la iglesia. Porque recordemos que allí se dio a conocer que Jesús cambió el nombre del apóstol Pedro, de Simón, le cambió el nombre a Pedro. Bien, en cambio, Edir Macedo lo interpreta de la siguiente forma, bien, en donde podemos verlo a continuación. Entonces vamos a ver el texto, mire, primero vamos a ver lo que dice el texto, 16, 18, en donde dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, si usted se da cuenta, cambia la palabra piedra por roca, ¿cierto? Pero vamos a ver más la interpretación, en donde dice: el Señor Jesús nunca se había referido a Pedro como la piedra en la cual su iglesia sería edificada. Cuando el discípulo confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús aprovechó para decirle: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Jesús quiso decir lo siguiente: mi Padre te reveló, Pedro, que yo soy el Mesías, la piedra angular, la roca en la cual mi iglesia será construida. También podemos ver esa evidencia en otros pasajes bíblicos, como en Hechos 4:11, 1 Corintios 3:11. Jesús es el fundamento, la piedra principal, y todos nosotros que creemos en la palabra de Dios somos llamados piedras vivas que forman ese gran edificio espiritual que es la iglesia de nuestro Señor. Bien, entonces aquí no identifica para nada a Pedro con piedra, a pesar de que el Señor hizo el cambio de nombre. En cambio, en una Biblia católica tradicional, el comentario, porque el comentario de acuerdo al magisterio de la iglesia es el siguiente, como lo vamos a ver ahora. Entonces dice, así se leería en una Biblia católica: y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, se fija, no dice roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y vamos a ver qué es lo que dice el comentario en el 18. Y dice, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta frase solo resulta inteligible a partir de su trasfondo arameo. Petros es la traducción griega del arameo kefa, que significa roca, y que es el sobrenombre dado por Jesús a Pedro. De ahí el juego de palabras, tú eres kefa, piedra, roca, y sobre esta piedra que eres tú edificaré mi iglesia. Entonces tiene un origen arameo, hermanos. La imagen de la roca como fundamento parece remontarse en Isaías 51, del 1 al 2, donde Abraham es considerado como la roca, mire hermanos, Abraham también fue considerado como la roca de la que fue tallado el pueblo de Dios. De manera semejante, Pedro, en cuanto portador de una revelación especial de Dios sobre la mesianidad y la filiación divina de Jesús, es la roca sobre la que Cristo funda la comunidad de sus fieles. En los dichos de Jesús, la metáfora de la construcción ya había aparecido en la parábola del hombre sabio que edificó su casa sobre roca. Cristo edifica su iglesia sobre Pedro en su condición de piedra basal. No se trata de un privilegio, sino de una función que él debe cumplir. Esa función está relacionada con el acto de fe que Pedro ha pronunciado en nombre de todos. ¿Se fijan, hermanos? Y también Mateo es el único evangelista que emplea la palabra iglesia, que viene del griego eclesia. En este pasaje y en el 18 y 17, esta expresión traduce el arameo ka'alá, ka'al, término en el Antiguo Testamento designa al pueblo de Israel como asamblea cultural. Aquí en cambio designa la asamblea del pueblo de Dios, convocada para prolongar al grupo reunido alrededor de Jesús durante su vida terrena y que se reunirá posteriormente en torno a Cristo resucitado. De este modo, la imagen del edificio construido por Cristo se entrecruza con la de una comunidad congregada para el culto. ¿Se fijan, hermanos? Y lo que dice después, el poder de la muerte, literalmente la puerta del Hades. El Hades era la morada de los muertos. Aquí representa las fuerzas del mal que se oponen a la acción de Dios en el mundo y llevan a la muerte eterna. La comunidad de la Nueva Alianza persistirá a pesar de los esfuerzos del poder de las tinieblas para destruirla. La muerte tratará de ponerla bajo sus cerrojos, pero la congregación del Mesías sabrá resistir de sus embates. Implícita en la metáfora está la idea de la indefectibilidad. Bien, esa no es palabra de Dios, hermanos. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de que una traducción católica explica claramente de que Cristo fundó la iglesia sobre Pedro y que desde allí proviene, desde Pedro en adelante hasta el Papa actual, proviene la sucesión apostólica. Pedro, el Papa número 1, el Papa Francisco, Papa número 266. Y la Biblia es clara, y Jesús es claro cuando dice que ni las puertas del infierno o del Hades van a prevalecer en contra de ella. Y este Hades representa las fuerzas del mal. Es decir, aunque nos ataquen desde todo el punto de vista, desde el punto de vista religioso, político, económico, Cristo siempre defenderá a su iglesia y por eso es la única que ha perdurado por más de 2000 años. Es la única, hermanos. Esta iglesia para de sufrir es del año 1977. Bien, entonces ahí ya podemos ver una diferencia notable entre una y la otra. También en el comentario de Juan, vamos a leer Juan, capítulo 2 de la Biblia de Edir Macedo y con los comentarios de Edir Macedo que él considera inspirados, como lo leímos en la misma introducción. Bien, en Juan capítulo 2, versículos 3 y 5, dice lo siguiente con relación a la boda de Caná. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Entonces, aquí podemos ver el comentario de lo que dice Edir Macedo. Bien, entonces aquí dice, cuando se acabó el vino, María le llevó el problema al Señor Jesús para que así todos recibieran inmediatamente la ayuda que necesitaban. De esta forma, reconocer rápidamente la adversidad y llevarla a quien ha hecho puede resolverla en una preciosa lección más de este acontecimiento.
Todos enfrentan luchas, pero no todos saben escoger la mejor manera de buscar la solución. Mujer. A pesar de que fuera una manera respetuosa de dirigirse a una mujer, no era común llamar a su propia madre de esa forma. Así, al referirse a su madre como mujer, el Señor Jesús antepuso su divinidad a la relación maternal. Bien. Y aquí en el comentario de la fiesta del casamiento, judaicas podían prolongarse durante días. Tanto era así que nuevos invitados llegaban en todo momento. Por la falta del vino podemos entender que el Señor Jesús y sus invitados llegaron muy cerca del final de la fiesta. La falta de cualquier provisión en las festividades les acarreaba una gran vergüenza a los anfitriones, pues revelaba las dificultades económicas de la familia y privaba a los visitantes de la alegría de la fiesta. Había un dicho popular en esa época que decía: sin vino no hay alegría. No obstante, a causa del milagro, los anfitriones les pudieron ofrecer el mejor vino a sus invitados. De modo semejante, así como aquella familia puede disfrutar la alegría y de seguridad, todos los que invocan el nombre del Señor poseen garantías de felicidad y protección. Solamente en Él hay perfecta provisión espiritual y física para cimentar una relación. Después, cuando dice: ¿en qué nos va a ti y a mí, mujer, en esto? La forma de hablar del Salvador puede haber sonado áspera, pero revelaba que Él no realizaría el milagro por sumisión a María. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí tratan de confundir como que Jesús le debía obediencia a María, pero no se trata de eso, sino que al contrario, María le pide al Señor, como sabe que tiene poder, que realice el milagro. Por eso ello ruega por nosotros. Pero aquí lo trata de cambiar como que Jesús tenía que ser sumiso a María. Entonces dice: sino por sumisión al Dios Padre para cumplir su voluntad. Con esas palabras, el Señor Jesús le enseñaba que ya no lo viera como su Hijo natural, sino como el Hijo de Dios. Bien, entonces eso, bien, es para que acusar falsamente a los católicos de que nosotros creemos que María tiene más poder que Jesús, lo cual no es así, y que Jesús le debía sumisión a María. Ni nosotros no creemos eso. Nosotros sabemos que María no es una diosa, no tiene poderes, pero que ella ruega por nosotros ante su Hijo, y que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Bien, no confundir eso, por favor, hermanos. María ruega por nosotros ante su Hijo, pero el Hijo es el único mediador entre él, entre su Padre y los hombres. Bien, ahora, aquí aparece, miren lo que dice, hermanos, la Madre de Dios. Si Dios tuviera una progenitora, Él no sería autoexigente y así no podría ser Dios. La figura de la madre solo tiene significado en la esfera humana, para el desarrollo de la humanidad. En el orden espiritual, la representación materna no existe. Vemos eso en la revelación de la Santísima Trinidad, que no hace ninguna mención a la madre. Por lo tanto, las religiones, aquí habla de la religión católica obviamente, por lo tanto, las religiones que fundamentan sus creencias en el culto a la Madre de Dios distorsionan su palabra y confunden la fe de los incautos. Al decir: haced todo lo que Él os diga, la propia María muestra que la sumisión debe ser al Señor Jesús y no a ella. Bueno, nosotros los católicos no pensamos que María sea superior al Hijo. Y cuando decimos que es la Madre de Dios, nos referimos a que es la Madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, no a Dios Padre. Entonces no hay que traer la confusión, hermanos. Recordemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son tres personas, pero es el mismo Dios. Y María es, cuando le decimos que es Madre de Dios, es Madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, no de Dios Padre, para no caer en la confusión. Bien. En cambio, una Biblia cristiana, católica, interpreta este texto de la siguiente forma. Entonces vamos a ver el texto de la boda de Caná. Versículo del 3 al 5. Entonces dice así: y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le respondió: mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que él les diga. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vamos a ver qué dice la interpretación acá.
antes que terminara la fiesta, se había acabado el vino. En lugar del vino del banquete estaba solamente el agua de las purificaciones rituales de los judíos, incapaz de producir la total purificación. Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Literalmente, ¿qué hay entre tú y yo? Estas palabras manifiestan cierta dureza, pero la continuación del relato no permite dar a las preguntas en el carácter descomedido que tienen otros pasajes de la Biblia. El vocativo mujer no es un término despectivo, sino noble y elogioso. Se describe una escena en la que Jesús señala la procedencia de su relación con Dios sobre los vínculos puramente familiares. Como lo sugiere San Agustín, María tuvo que aprender que su relación con Jesús como discípula es más importante que su relación como madre. Eso es lo que creemos los cristianos católicos. Bien, entonces, hermanos, no confundir lo que dice la Iglesia Universal con lo que dice y enseña la Iglesia Católica. Y el último texto que voy a diferenciar, para terminar con las 7 diferencias entre la Biblia de Edir Macedo, que pertenece a la Biblia de la Iglesia Universal, la Reino de Dios o los Padres de Sufrir, es la interpretación que le da Apocalipsis 17. Bien, Apocalipsis 17. Vamos a ver entonces cómo lo interpreta Macedo. Bien, entonces, acá dice, aquí está Apocalipsis 17, la condenación de la gran ramera. Entonces aparece acá abajo. Los reyes de la tierra cometieron actos inmorales. Los cristianos pasaron a formar parte del Imperio Romano y comenzaron a disfrutar de sus beneficios. La lujuria, el poder pasajero y las satisfacciones carnales fueron borrando la pureza de la fe y la dependencia de Dios. Esa alianza le impuso a la iglesia cristiana una gran comodidad espiritual y esa fue su ruina. Así de virgen, pura e inmaculada, la iglesia pasó a la condición de meretriz e incluso madre de las meretrices o prostitutas y de las abominaciones de la tierra, por haber abandonado al Señor Jesús y haberse unido a los reyes de este mundo a cambio de favores. Proporcionó el nacimiento de una gama de religiones, sectas y filosofías religiosas radicalmente opuestas a las sagradas escrituras. Eso es para interpretar esto donde dice Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, este es un ataque, hermanos, indirecto a la iglesia fundada por Cristo, es decir, a la iglesia católica. Y lo confunden, hermanos, porque en la interpretación que se da este texto, tenemos que tener en cuenta, hermanos, que el libro del Apocalipsis tiene un contexto. Bien, el contexto estaba que la iglesia estaba todavía bajo el yugo del Imperio Romano, y el Imperio Romano era el que perseguía a la iglesia. Entonces la Gran Babilonia era la Roma, pero Roma imperial. Entonces aquí dice, el Apocalipsis, aquí estamos leyendo de la Biblia católica, el libro del pueblo de Dios, dice, el Apocalipsis alude constantemente a la sustitución de los cristianos en el Imperio Romano. La presentación de la ciudad de Roma y el imperio bajo la figura de una famosa prostituta era sin duda muy significativa para los cristianos de fines del siglo I. Ahí está el contexto, hermanos. Así como Babilonia, la cual se encontraba rodeada de ríos y canales, había sido para el antiguo Israel el prototipo de la ciudad pagana, así también la Roma imperial, la Nueva Babilonia, llegó a ser para los cristianos el centro del paganismo. Bien, hermanos, entonces Babilonia, la grande, era la Roma imperial y no la Iglesia Católica, como lo dice la interpretación de Macedo en su Biblia de la Iglesia Universal. Bien, amados hermanos, aquí terminamos entonces con las 7 diferencias entre la Biblia de la Iglesia Universal, producida por Edir Macedo, y la Biblia que pertenece a nuestra Santa Iglesia Católica. Recuerda, hermanos, suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias, para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en nuestra Santa Iglesia Católica, y también para ver las diferencias que existen entre nuestra Biblia y las de otras confesiones religiosas, porque si tienes estas Biblias en tus casas, puedes caer en la confusión y en el error pensando de que son católicas. Así que revisa los distintos videos que he subido por medio de este canal, para que puedas saber que tienes una diversidad de Biblias a las cuales puedes acceder. Biblias pastorales, Biblias con lenguaje sencillo, Biblias de estudio,
Biblias familiares, Biblia dedicada para jóvenes, etc. Bien, hermanos, y recuerda dar a conocer este canal a muchas personas para que puedan conocer la palabra de Dios y defender a su iglesia católica. Bien, hermanos, nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere. Chao, que estén todos ustedes muy bien.